¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Esta es la emisión central de El Noticiero. Bienvenidos. Amigos televidentes, Pichincha superó a Guayas en el número de fallecidos por COVID-19. Esto y más en los siguientes minutos. También les recordamos, amigos, que el noticiero es retransmitido por Radio Águila en 1050 AM en Guayaquil y también en Quito a través de Radio Positiva en 860 AM. Iniciamos. Muchísima atención porque un menor de 16 años es asesinado en las últimas horas en Guayaquil. Esta semana se han registrado ya varios hechos de sangre en la urbe porteña. A esta hora, Jorge García sigue este tema y le preguntamos cuáles fueron los motivos que enmarcan este homicidio. Jorge, adelante. Gracias, buenas tardes. Según la policía, el crimen del muchacho obedece a un tema vinculado exclusivamente al tráfico de drogas. Se conoció que la víctima recibió al menos 5 disparos, 2 de ellos en la cabeza. Lo que tenemos de información es que el ciudadano hace aproximadamente un mes, conjuntamente con el hermano, ha sido detenido por la situación de tráfico interno de drogas, igualmente puesto en libertad por la autoridad competente. En este momento estamos recabando toda la información como le manifesté. De lo que ustedes conocen o de la información que recabaron, ¿cómo se dieron los hechos? Según lo que nos indican moradores del sector, es que una motocicleta había ingresado, había realizado los disparos contra la unidad del menor de edad y después había huido del lugar. ¿Una sola persona en la moto o dos? Lo que indican es dos personas. ¿Y el muchacho estaba en la calle? Lo que indican que ha estado caminando. ¿La mamá qué aporta lastimosamente no nos indica nada, solamente nos indica que no ha tenido problemas con ninguna persona y que no sabe por qué se ha producido este evento. Esta muerte violenta registrada en el sector de Bastión Popular se la vamos a ampliar en pocos minutos. Muy buenas tardes. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Vamos a estar pendientes entonces. Y por segundo día se cumple la ceremonia de velación del sargento de policía Aladino Alonso Pilco Liscano, asesinado por delincuentes en la provincia de Manabí. El velorio es en su domicilio, en Santo Domingo. La institución policial está de luto. En instantes ampliaremos la información con Fernando Escurra, que se trasladó al sitio donde familiares, allegados y compañeros se despiden del uniformado. En un sector del sur de Guayaquil fueron detenidos 2 sujetos que eran buscados luego de que en redes sociales se difundieran videos y fotos de robos que habían cometido en días pasados, mientras en Bastión Popular a un hombre le partieron la cabeza. Aquí tenemos un resumen. Su camisa ensangrentada prueba el violento asalto que sufrió un hombre tras el robo de su motocicleta y varias pertenencias. 3 hombres lo atacaron en los exteriores de una tienda. Uno de ellos lo intimidó con un cuchillo y otro le dio 2 cachazos en su cabeza por poner resistencia. Es mi moto, son mis cosas personales, mis 2 teléfonos de trabajo, son cosas mías que me cuestan pagarlas, entonces obviamente no me voy a dejar que así fácilmente se me las lleven. Tras un operativo, la policía logra detener a los delincuentes en un domicilio a unas cuadras del lugar del robo. El hecho sucedió la tarde de este jueves en Bastión Popular, Bloque 1. Se les ha encontrado las evidencias, como en este caso es la motocicleta que fue sustraída. A un ciudadano de Helios se le encontró el canguro con el arma de fuego, un revólver calibre 38, con 2 municiones en su interior y el teléfono celular del perjudicado. Uno de los aprehendidos tiene 6 detenciones, una por asesinato. Entre los detenidos hay un hombre de nacionalidad colombiana. Mientras en la Floresta 3, por la mañana la policía logró contener a 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta, luego de hacer caso omiso al pedido de detención, lo que obligó a los agentes a realizar una persecución, logrando la captura de estos individuos. Dándonos cuenta que las motocicletas tenían tapada la placa con cinta aislante, en el interior de la mochila que llevaban se encontraban celulares y armas blancas. Los delincuentes ya estaban siendo buscados luego de que en redes sociales circularan videos y fotos de los robos realizados en días pasados por estos maleantes. Los detenidos responden a los nombres de Víctor Vázquez Bacaro y Steven Velázquez Maya. David Ruiz, TC Televisión. Revisamos otros temas. 4 embarcaciones pesqueras quedaron a la deriva en el río Guayas, avanzando hacia el puente de la Unidad Nacional. Ante este incidente se cerró un carril en el sentido Guayaquil-La Puntilla.
Pasadas las 20:30, la Autoridad de Tránsito Municipal informó que el paso había sido habilitado una vez que se logró remolcar las embarcaciones. El Cuerpo de Bomberos rescató a una persona y no se reportaron heridos ni daños estructurales. En instantes, amigos, padres y hermanos del acusado del femicidio de Lisbeth Vaquerizo ya no están en el país. Cerca de 40 personas perdieron la vida tras un terremoto que sacudió la isla Celebes en Indonesia. El movimiento causó el derrumbe de varios edificios, entre ellos un hospital donde los socorristas siguen buscando sobrevivientes. Hasta el momento, aparte de las víctimas fatales, se han contabilizado 600 heridos. Sismo mortal en Indonesia. Un terremoto de magnitud 6,2 se produjo este viernes en el oeste de la isla de Sulawesi o Celebe, provocando pánico entre sus habitantes. Decenas de personas murieron, más de 600 resultaron heridas y varios edificios se derrumbaron, entre ellos un hospital. El epicentro fue a 36 kilómetros al sur de Mamuju, la capital de Sulawesi, que cuenta con 110.000 habitantes. Ahí los socorristas buscaban a más de una decena de pacientes y personal médico desaparecidos bajo los restos de un hospital. Como pueden ver detrás de mí, de este hospital hemos sacado 2 víctimas fallecidas. Todavía estamos intentando encontrar más víctimas entre los escombros, pero no sabemos si están vivas o no. Varios edificios, entre ellos hoteles y la sede del gobierno local, sufrieron importantes daños. Tras el sismo se registraron deslizamientos de tierra que cortaron el acceso de una de las principales carreteras hacia la provincia. La Agencia de Meteorología y Geofísica Indonesia advirtió de la posibilidad de nuevos temblores y pidió a los habitantes evitar las costas por el riesgo de tsunami. El jueves, otro sismo de magnitud 6,8 ya había golpeado la región sin causar daños de importancia. El archipiélago indonesio se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona de fuerte actividad sísmica. Pamela Montilla, TC Televisión. Y en Nueva York, 9 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en el que un autobús quedó colgando de un puente. Los detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. Un autobús de la ciudad de Nueva York quedó colgado de un puente después de estrellarse en la autopista Cross Bronx, dejando al menos 9 personas heridas. La sección trasera del vehículo permaneció en el puente, mientras que la parte delantera quedó colgada verticalmente entre el puente y la carretera que pasa por debajo. Las causas del accidente todavía no son claras, pero según la autoridad metropolitana, el autobús se salió de la vía después de que el conductor perdiera el control cuando intentaba hacer un giro. Los fiscales estadounidenses creen que los seguidores del presidente Donald Trump planeaban capturar y asesinar a congresistas durante su ataque al Capitolio la semana pasada, según un nuevo documento judicial. Con esta acusación, los abogados del Departamento de Justicia buscan la detención de Jacob Chansley, el chamán de las teorías conspirativas de Cannon, que entró en el Capitolio con el torso desnudo y con unos cuernos en la cabeza. Al menos 3.000 hondureños salieron este viernes en una caravana hacia Estados Unidos con la ilusión de mejorar sus condiciones de vida, pero antes tendrán que sortear las restricciones impuestas en Guatemala y México. Creen que el presidente electo Joe Biden será más flexible que su antecesor con las normas migratorias. La crisis que dejó el paso de 2 huracanes en noviembre y la falta de empleo incrementaron los problemas económicos del país, que se suman a la violencia asociada a las pandillas y el narcotráfico. Tras las repercusiones que se generaron en torno a la actualización de la política de privacidad de WhatsApp, muchos usuarios decidieron migrar a otras aplicaciones como Telegram, que viene experimentando un meteórico ascenso. En la primera semana de enero, este servicio de mensajería superó los 500 millones de usuarios y sigue creciendo. Tan solo en las últimas 72 horas, unas 25 millones de personas se unieron a Telegram. Pamela Montilla, TC Televisión. En instantes, operativos de control en embarcación.
Muy bien amigos, 12 horas 50 minutos. Pichincha superó a Guayas como la provincia con más fallecidos por COVID-19 y Quito es la ciudad con más contagiados. Juan Pablo Ruiz nos informa sobre la situación del coronavirus a escala nacional. Al comparar los últimos años, Ecuador registra un exceso de 40.000 muertes durante el último año. Para dimensionar esta cifra sería el equivalente a la capacidad máxima de los estadios del país, como el de Liga de Quito o la población del cantón El Triunfo en la costa o de Otavalo en la sierra. Pichincha supera a Guayas en muertes confirmadas por COVID-19 y Manabí se ubica en el tercer lugar. Datos que preocupan a las autoridades como al ministro de Salud. En Imbabura y en el Oro hemos llegado al tope. El aumento del número de casos en Manabí, en Carchi y también en Cotopaxi ha aumentado muchísimo. En Quito, el personal médico confirma que se ha duplicado las atenciones para pacientes COVID en comparación a la semana anterior. Se ha duplicado el número de casos graves y eso es un problema bastante serio. Tenemos ya saturado el sistema, al menos en este hospital. El 90% de las personas que se contagian son entre familiares. En cambio, en Guayaquil se evidencia que cada repunte de contagios cada vez es más grave que el anterior. Hace unas semanas, hace un mes, 1 de cada 10 salían positivos. Ahora estamos viendo de 2 o 3 personas salen positivos. La curva de contagios sigue en aumento a días de la llegada de las primeras 86.000 dosis destinadas a la inmunización de adultos mayores y personal sanitario que enfrenta la pandemia en la denominada primera línea. Pero desde marzo y abril se aspira a suministrar 115.000 dosis por día. La meta para este año es aplicar 18.000 dosis e inmunizar hasta el 66% de la población, que equivale a 9 millones de ecuatorianos. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y mientras se aplican medidas restrictivas en la mayoría de cantones del país ante el aumento de casos de COVID-19, en Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha, autorizaron el funcionamiento de billares, bares y hasta discotecas. Fernando Escurra nos muestra cómo se aplica este plan piloto. Luego de cumplir con exigentes requisitos y después de haber cerrado por más de 8 meses, algunos centros nocturnos abrieron sus puertas la noche del jueves. Caterine es la propietaria de uno de ellos. Estamos permitidos desde las 4 de la tarde, desde las 16 horas a 12 de la noche. Distanciamiento social, un vaso por persona, constante desinfección de clientes y distanciamiento entre mesas son algunas de las condiciones que deben cumplir antes del ingreso y dentro de los locales. Para ingresar tienen que desinfectarse el calzado, desinfectarse las manos, se toma la temperatura. Esto forma parte de un plan piloto aprobado por el Comité de Operaciones Emergentes del Cantón, que será monitoreado para vigilar el cumplimiento de las normas que eviten la propagación del coronavirus. Para todo, porque esto mueve todo, taxis, comedores, y mucha gente se beneficia de todo esto. En las calles de Pedro Vicente Maldonado, donde se observan aglomeraciones y la práctica de deportes sin respetar medidas básicas como el uso de mascarillas, las opiniones están divididas. Tienen derecho a trabajar, pero siempre y cuando respetando todos los reglamentos de bioseguridad. Otros, en cambio, dicen que aún no es correcto autorizar el funcionamiento de locales. Las autoridades debieran considerar el peligro por la reaparición de esta nueva cepa del virus. Mientras que en Tulcán se retornó al semáforo rojo, en Pedro Vicente se flexibilizan las medidas. Solo el tiempo dirá cuál fue la decisión más acertada. Buscamos a las autoridades del COE y del municipio, pero por lo avanzado de la hora no las pudimos ubicar. Desde el cantón Pedro Vicente Maldonado, con imágenes de Víctor Quilumba, Fernando Escurra, TC Televisión. Muchísimas gracias, Fernando, por ese informe. Ahora, amigos, vamos a dar paso a nuestro compañero Josué Andrade. Él se encuentra en el Hospital Bicentenario de Guayaquil y nos va a contar las novedades registradas en las últimas horas en esta unidad de salud.
Correcto, Caridad, ¿qué tal? Buenas tardes para ti y para los amigos televidentes. Justamente nos encontramos en el Hospital Bicentenario, en el centro de Guayaquil, donde podemos observar un poco esta fila de personas que están esperando para poder ingresar y darle la respectiva ropa, artículos de aseo, para los pacientes con COVID que se encuentran adentro. Tienen a sus padres, a su madre, muchos de ellos tienen a sus hermanos. Y de fondo vamos a observar las personas que están esperando para poder hacerse la prueba del COVID. Hoy la fila no es muy larga, hoy la fila es bastante corta de personas que están esperando para poder hacerse la prueba de COVID. Sin embargo, vamos a conversar por acá con una de las personas que se encuentra esperando en la fila para poder ingresar a dejar los artículos para su familia. ¿Cuál es su nombre, amiga? Buenas tardes. María Andrade. María, cuéntenos un poco. Esta fila es para poder entregar los artículos a su familia. Los artículos de aseo, su ropita, y lo que más deseamos de corazón, que nos den información, porque nosotros estamos en desesperación. No sabemos cómo está el estado de nuestro familiar, de nuestro paciente, pues cada paciente, cada familiar. Y lo que hemos estado haciendo y los familiares haciendo es mandar como cartitas como el tiempo antiguo, para ver si el paciente está consciente. Y si no está consciente, ¿cómo vamos a saber cómo le está? Ya he dado mi número de teléfono, todos los días dicen que tengo que estar aquí todos los días entregando datos, celular, para poder saber y nos llamen. Pero no me llaman, duermo con el celular en la mano y no me llaman. ¿Hace cuántos días ingresó su paciente? Mi papá está aquí 3 días ingresado. ¿En esos 3 días le han dicho algo? Nada, no me han dicho nada, solamente me dice tranquila, que su papá está tranquilo, pero ¿cómo voy a estar tranquila si no sé nada de él? Me comentaba el tema de las cartas, ¿usted le va a escribir algo para que él le pueda responder? Ya le escribí que Jehová me lo guarde, que esté tranquilo, que coja fuerzas, que vamos a salir de esto. ¿Cómo ingresó su papá acá de salud? Entró con una desaturación de 89, ya estaba desaturando, un médico que me lo valoró me dijo que tenía retenciones de algo en el pulmón, por eso era el problema ya, el cuadro respiratorio de él. Pero igualmente él ya se había hecho la prueba de COVID, él salió positivo. Yo lo quise tratar en casa, pero no se pudo más. Yo no quería a mi papá se ponga mal. ¿La familia cómo está? Estamos desesperados porque nos desesperan. Si sea una información que nos digan, porque todos somos humanos y nos asustamos saber que no sabemos cómo está nuestro paciente. ¿Qué le traen este día a su papá? Hoy día le traemos ropita, le trajimos, ¿cómo se llama? La libretita, como le digo, escribir una cartita para ver cómo está y él nos responda. Que con eso se quiera llenarnos nuestro corazón de paz, de gozo, que él esté bien. Eso le pido de amor a Dios, a quien esté a cargo de este hospital, que nos ayude en eso, en esa atención, en eso, que salgan, qué sé yo, un médico de cada área a decir, fulano de tal paciente, están así, esténse tranquilos, algo, y nosotros sabemos algo, pero si no sabemos nada, nos angustiamos, somos sus familiares, nos tenemos con el corazón en la mano. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ahí estaba la declaración de una de las personas que se encuentra acá esperando por una información de sus pacientes y bueno, como observamos también las fundas que le han traído para la ropa, algunos otros artículos de limpieza. Así que ese es el detalle, esa es la situación que se vive, compañeros, en este punto de la ciudad de Guayaquil. Hay bastantes personas en fila para poder entregar la ropa y según lo que nos comenta la ciudadanía, lamentablemente no hay información por parte de los doctores, por parte de los médicos para conocer realmente el estado de salud de sus parientes. Así que, por supuesto que el llamado a la parte médica que pueda un poco informar lo que está ocurriendo adentro, ya que como observamos los familiares se encuentran bastante preocupados. En breve tendremos la entrevista y conversaremos con el director de este hospital para que nos cuente detalles de cómo está la situación. Recordemos que en esta semana un total de 200 camas fueron instaladas. Ahora mismo hay 200 camas y según lo que nos comentaron el día miércoles, aproximadamente el 60% se encontraba lleno. Vamos a ver durante esta semana cómo se ha desarrollado y cómo está la situación aquí en Guayaquil, en el Hospital Bicentenario. Por tráfico de drogas, un menor fue asesinado en el norte de Guayaquil. Actualmente la Policía Nacional busca a los sicarios. Manabí buscan a otros 2 sospechosos del crimen. Pichincha supera en número de muertes confirmadas por COVID-19 a Guayas, Imbabura y El Oro. Investigan causas de soltura de embarcaciones en el río Guayas. Todo apunta a una negligencia.
A punto el debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral, que será transmitido por TC Televisión. En lo internacional, caos y destrucción por terremoto en Indonesia, que deja casi 40 muertos y decenas de desaparecidos. Y en deportes, Emelec arranca los chequeos médicos con novedades en su plantilla. Muy bien, amigos, vamos con lo anunciado. Por tráfico de drogas, un menor de 16 años fue asesinado en el norte de Guayaquil. Al término de esta semana se han registrado varios hechos violentos que son investigados por la policía. Se trata del último hecho violento registrado en Guayaquil. Este joven fue baleado cuando caminaba hacia su casa. Al parecer, el crimen obedece a rivalidades por tráfico de drogas. Así lo dio a conocer la policía, tras realizar tareas investigativas basadas en el entorno familiar del muchacho. Sí, efectivamente, este rato, como manifesté, estamos recabando la información. Lo que tenemos de información es que el ciudadano hace aproximadamente un mes, conjuntamente con el hermano, ha sido detenido por la situación de tráfico interno de drogas, igualmente puesto en libertad por la autoridad competente. En este momento estamos recabando toda la información, como le manifesté. Todavía no se establece cuántos disparos recibió el menor, pero según los moradores, 2 fueron en la cabeza. Según lo que nos indican moradores del sector, es que una motocicleta había ingresado, había realizado los disparos contra la unidad del menor de edad y después había huido del lugar. En estos primeros 15 días de enero, en Guayaquil, Durán y San Borondón, se han registrado 12 muertes violentas. El motivo principal es la disputa entre bandas delictivas por el territorio para la venta de la droga. Estamos este rato, como les vuelvo a manifestar, estamos recabando información, estamos recabando toda la información. En este momento tenemos menos 8 violentas en comparación al año 2020. Se conoce que varios equipos de la DINASET están investigando caso por caso para tratar de ubicar a los sicarios. Jorge García, TC Televisión. Se ha registrado el segundo caso de sicariato en lo que va del 2021 en el Cantón Milagro, en la provincia del Guayas. La víctima es un joven de 24 años que, según la policía, salió hace poco tiempo de la penitenciaría. Ocurrió poco antes de las 10 de la mañana de este viernes en las calles Paquilla y Río Pastaza del sector Bellavista. A Eric Segura Campuzano, de 24 años de edad, le propinaron varios impactos de bala en la cabeza. Se encuentra en este momento criminalística haciendo el levantamiento de indicios balísticos, de huellas, vestigios que conlleven a determinar cómo se suscitó el hecho y sobre todo a saber el arma que fue utilizada para victimar a esta persona. Sí, tipo sicariato, 2 personas a bordo de una motocicleta se conoce que habrían causado este crimen. Este es el segundo crimen bajo la modalidad sicariato que se registra en lo que va del año en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Pensaba que eran cohetes, camaretes, pero no, en realidad ha sido un sicariato, presumiblemente al panita lo ejecutaron y mire lo que está sucediendo ahora. Milagro está perdido en delincuencia, robos, asaltos, extorsión y tantas cosas por el estilo. En el lugar de los hechos no se encontraron indicios balísticos y esperan que la autopsia les permita recuperar alguna de las balas que acabaron con la vida del joven, que hace menos de un mes recuperó su libertad. La víctima registra antecedentes por asociación ilícita y se encontraba detenida en el penal hasta cerca del mediados de diciembre, que dicen que hace aproximadamente un mes es lo que se encuentra libre, ha recobrado su libertad. La familia del fallecido, consternada por lo que sucedió prácticamente en la esquina de su casa, observaba desde lejos cómo los agentes revisaban la escena como parte de las pericias. Ellos prefirieron no pronunciarse y compartir su dolor entre ellos. Y vamos con lo anunciado ahora, porque la ceremonia de velación del sargento de policía Aladino Alonso Pilco Liscano, asesinado por delincuentes en Manabí, esta tarde será sepultado en Santo Domingo. Fernando Escurra nos amplía la información. En su casa, ubicada en la cooperativa Echanique Cueva, son velados los restos de Segundo Pilco, el policía que murió durante un operativo de control en Pedernales.
La madrugada del jueves, el sargento y su compañero detuvieron la marcha de una camioneta con 5 ocupantes, los que les dispararon. Los resultados de esta balacera se conocen. Uno de los delincuentes y el oficial murieron. Además, los antisociales robaron las armas de los policías. Llega la Policía Nacional en una franca persecución ante los hechos ocurridos y encuentra abandonada la camioneta motivo de este incidente. En el interior de la misma encuentran a una persona fallecida, presuntamente por un disparo de arma de fuego. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, dio el pésame a los familiares de la gente. En representación del Gobierno Nacional, en representación de la Policía Nacional, para expresar nuestro sentido de pesar, nuestro agradecimiento a la familia por habernos entregado el valor más preciado, que es la vida de un ser humano, en cumplimiento de la misión, en cumplimiento de su servicio. Para esta tarde se ha programado el traslado del cuerpo hacia el cementerio local. Nosotros permaneceremos aquí para llevarles los pormenores del último adiós del oficial que murió cumpliendo con su deber. Gracias, Fernando, por ese informe. Tenemos otro hecho violento, amigos, porque una menor fue ultrajada sexualmente por su padrastro y resultó embarazada. La víctima estuvo internada en un hospital de Babahoyo tras ser inducida al aborto con pastillas. El terrible hecho ocurrió en Juján, provincia del Guayas, hasta donde viajó Emilio Zamora, quien nos cuenta esta nueva historia de horror. Al detenido, la policía lo identifica como Herbert Castañeda y él abusó sexualmente de su hijastra de 12 años. El hecho ocurrió en Juján, provincia del Guayas. Existen 2 ocasiones en las cuales ha sido ultrajada sexualmente. Entonces, en esas 2 ocasiones la menor nos dio a conocer de la situación del delito de carácter sexual que ha sido objeto de la misma. En ese delito del que fue víctima, la menor resultó embarazada y el padrastro la persuadió para que ella aborte. El señor da una pastilla al adolescente, una pastilla abortiva, que es la Citotec, que es llamada Citotec. La pequeña comenzó a tener dolores y su salud peligraba. Por eso fue llevada por su madre al hospital del IES de Babahoyo. Allí se descubrió que tenía 7 semanas de gestación y que el feto ya no tenía signos vitales. Por eso que le realizan el degrado respectivo a la adolescente es internada en el mismo hospital. Luego el padrastro intentó suicidarse en la misma casa donde vivían, con su mujer, el hijo que compartían y con su hijastra. El hecho ha impactado a toda la familia. Todo lo que él ha hecho ha estado mal porque la verdad que uno lo consideraba él como de la familia ya con uno y que haya hecho eso. Este viernes 15 de enero la Fiscalía formulará cargos por el delito de violación a una menor de edad y por las agravantes. En este caso, él podría estar en prisión 22 años. Emilio Zamora, TC Televisión. La policía detuvo a 3 personas acusadas de estafa. Según las investigaciones, los sospechosos esperaban a sus víctimas en los exteriores de los cajeros automáticos para luego clonar sus tarjetas de crédito y retirar dinero. Trabajos de inteligencia permitieron descubrir el modus operandi de esta organización delictiva. Este tipo de sujetos están siempre alrededor de los cajeros, identificando a personas que van a realizar transacciones. Una vez que identifican a esta persona, se le acercan ofreciéndole ayuda, aparentemente. En ese momento, con gran habilidad, proceden a hacer el cambio de tarjeta, ¿sí? Y una vez que hacen el cambio de tarjeta, proceden a sustraer el dinero de las cuentas de las personas. Hasta el cuartel modelo se acercaron ya 3 personas que reconocieron sus tarjetas como las que fueron sustraídas en días anteriores y también el día de hoy, y de las cuentas de ellos habían sido debitado alrededor de $3.000 entre muchos de ellos. Los 3 ciudadanos registran antecedentes anteriores por diferentes causas como robo, estafa y asociación ilícita.
Y la policía evitó ser extorsionada por una pareja que circulaba en un auto con $200.000. Alfredo Eduardo O.S. y Josefa del Pilar B.B. fueron detenidos la noche de este miércoles en el operativo Masa Dinámico en el cantón Pedro Carbo, provincia de Guayas, cuando pretendieron entregarle el dinero a los agentes para que no los detengan. La señora manifiesta que quería hacer la entrega de $20.000 en efectivo a los compañeros policías para que le dejen seguir su ruta. Al ver la actitud totalmente negativa de nuestros compañeros policías, quienes toman el procedimiento correspondiente y como tiene que ser, indican e insisten de que querían entregar al final la totalidad de los $200.000, pero que les dejen seguir la ruta a los dos ciudadanos. La Policía Judicial y la DINASED continúan tras la pista de los familiares de Luis Hermida, principal sospechoso en la muerte de Lisbeth Vaquerizo, de quienes aún se desconoce su paradero desde el pasado miércoles. Veamos. Luego de 23 días de ocurrido el crimen de Lisbeth Vaquerizo en su vivienda en Puerto Azul, un juez firmó 4 boletas de detención con fines investigativos dirigidas para Nancy Núñez, Bolívar Hermida y Miguel Ángel Hermida, padres y hermano de Luis Hermida, principal sospechoso de la muerte de la mujer de 30 años. La policía conjuntamente con el señor fiscal que lleva la causa fueron a esos lugares a hacer los allanamientos pertinentes, un allanamiento en Puerto Azul, en Sauces y en Portete. Las boletas eran 4 boletas, la una para el papá, la mamá, el hermano y para un funcionario de una funeral. Tras la medida, ninguno de los requeridos en las boletas fue aprehendido. Sin embargo, llama la atención lo ocurrido durante la diligencia en Puerto Azul, donde viven los padres de Luis Hermida. En Puerto Azul, el fiscal ya indicó que no era necesario el allanamiento, toda vez de que él tenía información de que el guardia le había dicho que ya estaba cerrado y claro, la policía constató de que todo estaba cerrado, pero no se ha allanado eso, porque el fiscal indicó que no era necesario. Ante esta particularidad de no ingresar a la vivienda de los padres Hermida, a pedido del fiscal Luis Machado, el comandante de policía César Zapata ratificó que quien dirige la investigación sobre la muerte de Vaquerizo es la fiscalía. Y nosotros fuimos con la autoridad competente. O sea, el fiscal nos dijo allanen, allanó la policía. No allanen, no allana la policía. Es decir, que no solo Luis Hermida está en calidad de prófugo de la justicia y que según su abogado se encontraría en Colombia desde el pasado 29 de diciembre, sino ahora se suman sus padres y hermanos quienes aparentemente se encuentran junto a él. También he puesto otras unidades de inteligencia para que les ubiquen, detenerles y traerles ante la autoridad competente, en este caso ante el fiscal. Los familiares de Lisbeth Vaquerizo continúan con protestas pacíficas pidiendo celeridad en el proceso judicial. Vanessa Filella, TC Televisión. Decenas de personas se salvaron de morir tras un tiroteo durante un partido de vóley en el suburbio de Guayaquil. El ataque armado dejó 3 heridos. El hecho pasó precisamente en esta esquina cuando las víctimas estaban observando un partido de vóley. En el lugar había 40 personas. Los sicarios llegaron en una moto y comenzaron a disparar. La gente se tiró al piso para evitar ser alcanzada por las balas. Habían como unas 40 personas, habían bastante. Aquí se reúne bastante gente a jugar vóley. Quizás estaban esperando el momento oportuno para disparar. Me imagino, lógico. Sí. Fue una ráfaga de disparo, la gente se alarmó, salió asustada. No sabría decirle porque no estuve aquí, pero mis padres que estuvieron, ellos sí me indicaron que fueron como algunos tiros, algunas detonaciones. En este violento ataque, que obedece a una pelea entre bandas rivales, 3 hombres fueron heridos a bala. La policía ya investiga el hecho. Se están dando varios acontecimientos, estamos investigando, estamos intensificando lo que es el patrullaje aquí en el sector, coordinando con unidades especiales para que estos hechos no se sigan dando aquí en el sector del Batallón del Suburbio. Los heridos aún permanecen hospitalizados. Uno de ellos registra antecedentes penales. Lamentablemente este tipo de situaciones son selectivas, ya tienen sus blancos para poder verificar y para poder actuar. Lamentablemente, al parecer, siempre se encuentran a veces con otras personas y son los que salen afectados en el sector. Los hechos violentos en el suroeste de Guayaquil no terminan. El lunes por la misma zona una mujer fue herida de bala, igual que ahora por sicarios. Jorge García, TC Televisión. El domingo 7 de febrero del 2021, los ecuatorianos tendremos el poder de elegir a un nuevo gobierno.
el reto de combatir la corrupción y el desempleo. Una elección que marcará el rumbo del Ecuador en medio de la crisis económica. Temas impactantes del acontecer nacional. Noticias del mundo. María Gabriela Castro y Jorge Rendón en el Noticiero Dominical. Seguimos con más atención porque el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, emitió un comunicado tras la diligencia que se desarrolló esta mañana en la Fiscalía. Señaló textualmente lo siguiente: como ciudadano, acudí hoy voluntariamente a la Fiscalía para desvirtuar las infundadas acusaciones en mi contra en el marco de un proceso que violentó mi honra, dignidad e intimidad personal, incluso el allanamiento de mi domicilio. Lo hice después de 48 días desde que solicité por primera vez se reciba mi versión y recepte información que deja sin fundamento las temerarias acusaciones vertidas por un medio digital y secundadas por actores políticos. Niego cualquier participación en hechos ilícitos para beneficiar a terceros en el ejercicio de mi vida pública y privada. Eso se verifica con información a disposición de la ciudadanía, que nunca fue corroborada por los denunciantes. Ratifico mi respeto a la tarea de la justicia, pero igualmente usaré los medios legales para defenderme y restablecer la verdad de los hechos. Cerramos comillas. Les comentamos, amigos, que un auténtico suplicio se vive en los exteriores de los hospitales de Guayaquil por parte de los familiares de pacientes con COVID-19. Hacemos contacto con Stalin Bacarizo, quien está en el Guasmo Sur. Adelante, Stalin. Incertidumbre, preocupación y angustia es lo que se percibe en los exteriores del hospital del Guasmo Sur. Decenas de personas están aquí a la espera de información de sus familiares que ingresaron por diversas complicaciones, pero principalmente por COVID-19. Conversamos con algunos de ellos. Conozcamos sus testimonios. Un dolor en el alma lleva a Adriana Pacha al salir del hospital donde trabaja como médico. Pero aún así, no pudo salvarle la vida a su padre, Luis Pacha, de 59 años, profesor del Colegio Provincia de Cotopaxi y rector de otro plantel. Él sufría de diabetes, lo que complicó su tratamiento por COVID-19. Jamás en mi vida me imaginé que me iba a tocar a mí. Lo entro a mi papá y lo saco en una caja. Es muy doloroso. El docente se mantuvo en casa y llevó un estricto cuidado. Sin embargo, el virus lo atacó. Yo lo estaba tratando 12 días en casa, sin embargo sus plaquetas bajaron y su estrés respiratorio comenzó a aumentar. Tuvo que ser intubado. Sigamos las normas de bioseguridad por nosotros, nuestros familiares. Este es el resultado. Mi tío se cuidaba mucho. Mientras tanto, el sacerdote Héctor Valle, de la iglesia San Miguel Arcángel de Durán, lucha por su vida en una sala del Teodoro Maldonado Carbo. No puedo quejarme, lo atendieron enseguida al padre, no vi llena la área de COVID, no la vi llena porque solamente había una persona y ahí seguía el padre. Entonces estaba el tanque de oxígeno libre, había una camilla. Los días se hacen más largos en los exteriores de los hospitales. En el del Guasmo hay personas que no reciben información de sus familiares hace varios días. Es el caso de Jimmy, quien llegó con su hijo desde Santa Elena. Solo a veces te llaman por teléfono de adentro para decirte que sí está bien el enfermo o para decirte que ya murió. Situación similar vive Denny Sánchez. Su tía fue trasladada desde el cantón Paján en la provincia de Manabí. Estamos tristes, no solamente yo, la familia, solamente estamos a la espera de buenas noticias. O bueno, lo que sea, pero que sean buenas. El tiempo es corto para contar un sinnúmero de historias que viven los familiares de las víctimas del COVID-19. Historias e imágenes de dolor que no queremos que se repitan. La pandemia continúa. De nosotros depende que esto no vuelva a ocurrir. Buenas tardes. Nos ha conmovido tu reportaje, Stalin, muchísimas gracias. Amigos, y esta mañana se conoció que 17.000 médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están en la lista para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Así lo confirmó el presidente del directorio del IES, Jorge Watet.
también reveló que el Seguro Social tiene planificado adquirir vacunas para los afiliados de la mano del Ministerio de Salud. Y atención, amigos televidentes, porque el aumento de contagios de COVID-19 en América Latina lleva a México a sus cifras más letales desde el inicio de la pandemia, mientras que Brasil debió decretar un toque de queda en el estado de Amazonas y Chile con el propósito de controlar así la propagación de esta cepa británica. La propagación del coronavirus no da tregua en América Latina. Para México, esta semana ha sido la más mortal en toda la pandemia, con un promedio de 990 casos diarios desde el 7 de enero, según cifras oficiales. Tan solo el martes, el país alcanzó un máximo histórico de 1.314 decesos. Se trata del cuarto país del mundo con más fallecidos. Tras un periodo de relativa estabilización, la curva de mortalidad volvió a ascender a finales del 2020 y se aceleró en enero tras una flexibilización de medidas del gobierno y los excesos de fin de año. Como consecuencia, el sistema de salud se encuentra desbordado, especialmente en Ciudad de México, donde la ocupación hospitalaria es del 91%, según la Secretaría de Salud. Todos estamos paniqueados, espantados, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo entiende. Sale sin cubrebocas, hace fiestas. La verdad no se dan cuenta de la magnitud de todo esto que están causando. En Brasil, el estado de Amazonas impuso un toque de queda nocturno de 10 días ante el colapso de sus sistemas de salud, que dejó sin oxígeno en los hospitales. Brasil enfrenta un recrudecimiento de la pandemia que ya dejó más de 207.000 muertos, un balance solo superado por Estados Unidos. En Argentina, la cifra de fallecimientos rebasó el jueves los 45.000, con más de 1,7 millones de contagios. Esta semana el país ha registrado un aumento de los casos, lo que ha motivado a reinstalar restricciones de circulación y cierres de locales nocturnos en varias jurisdicciones. Por su parte, Chile reportó un incremento del 36% en los contagios del virus en una semana, con 18 casos confirmados de la variante británica, todos ellos reportados de 2 vuelos provenientes de Europa. El Ministerio de Salud anunció cuarentenas para nuevas comunas en el sur de Chile. Los balances diarios después de las fiestas de Navidad y fin de año han devuelto cifras de fallecidos y nuevos contagios que no se veían desde julio del año pasado. Pamela Montilla, TC Televisión. Atención amigos, Europa superó este viernes los 30 millones de casos de coronavirus. Entre los países europeos que experimentaron alzas preocupantes de casos en los últimos 7 días, destaca España, donde los contagios aumentaron un 168% y hubo más de 193.000 nuevas infecciones, seguido de Portugal y Bélgica. La situación también es grave en Alemania, donde se superaron este viernes los 2 millones de infectados. En Francia, las autoridades adelantarán el sábado el inicio de toque de queda nacional vigente a las 18 horas. En el Reino Unido, con más de 86.000 muertes confirmadas por COVID, los contagios baten récords. En otro orden de noticias, amigos, la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos de la Armada investiga los motivos por los cuales 4 embarcaciones pesqueras quedaron a la deriva en el río Guayas. Emilio Zamora está precisamente en el sector donde se inició el percance en el sur de Guayaquil y nos tiene más detalles. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos justo aquí en la orilla del río Guayas, a la altura de la calle Portete, en el sur de Guayaquil, para conocer más detalles de por qué razón las 4 embarcaciones pesqueras resultaron a la deriva por el río Guayas y bien pudieron haber afectado alguna estructura o algún colapso a lo largo y ancho del río Guayas. Para hablar de aquello, precisamente estamos aquí con el señor Antonio Troncoso. Venga para acá un momento, lo estaban viendo a nivel nacional. Usted presenció todo esto de acá. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que se quebraron las troyas, lo que llegaron a la mancha de lechuga y se fueron los barcos, no porque estaban mal amarrados, sino que la puerta de la lechuga lo quebraron los palos que estaban amarrados los barcos. En ese momento, ¿usted qué hizo? Cogí el bote sin orden del dueño, apoyar los barcos porque nosotros estamos prestados para eso, para ayudar a cualquier embarcación que se vaya al garete. ¿Encontró usted alguna persona en estas embarcaciones que de hecho están aquí atrás? No, ninguna. Yo con mi compañero nomás que salimos de aquí y de ahí las embarcaciones estaban solas.
En el momento que usted estaba en el rescate, ¿qué pensó? ¿Estas embarcaciones se pueden ir para el puente peatonal de la Guayaquil-Santay, podría afectarlo, o bien al puente de la Unidad Nacional? Al puente nacional y al malecón 2000. Era lo único que yo me preocupé, porque yo dije, va a hacer daños por ahí, y comencé yo a abrirlo con el compañero en el bote primero, y de ahí a salir en la embarcación grande a rescatarlo, a traerlo al mismo sitio que se encontraba en los barcos. Esto casi siempre ocurre acá en el Río Guayas, ¿por qué? Porque ahorita en el invierno lo que pasa es que vienen las manchas de lechuga, se hacen pilo, y cuando coge la fuerza al agua, coge fuerza la lechuga y se lleva las embarcaciones, por más amarradas que estén, arrancan los cabos y se las llevan, porque la correntada es fuerte en tiempo de invierno. Y ahí, caso contrario, los barcos no es que han estado mal amarrados, sino que estaban bien amarrados, sino que la fuerza de la lechuga fue que hicieron arrancar los barcos. Muchísimas gracias. Antonio Troncoso, la persona que presenció el momento en que las 4 embarcaciones salían a la deriva prácticamente aquí en el Río Guayas, y nos daba detalles por qué ocurrió esto de aquí. Reiteramos, se rompió una parte de las maderas de los buques por el tema, por la fuerza de la marea, es lo que nos acaba de comentar. De ser necesario, haremos un nuevo enlace para todos ustedes aquí en el noticiero. Siga con nosotros. Buenas tardes. Y estamos ya a 23 días de los comicios, y el Consejo Nacional Electoral realizará este fin de semana el primer simulacro de los sufragios. El director provincial del CNE indicó que aún no está definido si se van a realizar las pruebas rápidas a los integrantes de las juntas receptoras del voto. Este domingo 17 de enero se realizará el primer simulacro electoral, donde participarán varias instituciones del Estado. El simulacro de este domingo se va a realizar en el 58% de los recintos. 244 son CDAs, otros que no lo son, para determinar exactamente la transmisión de la información, y luego el próximo simulacro del 24 de enero, ahí sí utilizaremos el 100%. El director provincial del CNE indicó que aún no está definido si se realizarán pruebas rápidas a los miembros de las juntas receptoras del voto. Estamos considerando que en la provincia del Guayas son 63.300 los miembros de juntas receptoras del voto, y por ende lo que sí se ha definido es que los observadores nacionales e internacionales y los sujetos políticos, los observadores políticos, sean los que tienen la obligatoriedad de tener la prueba negativa. Gamboa se refirió al error en las más de 6 millones de papeletas impresas. Bueno, las papeletas que están mal impresas deberán ser dadas de baja, y por ende se imprime nuevamente. Eso efectivamente tiene un costo adicional, el cual aún no se define o está en negociación, sin embargo, continúa la impresión de las papeletas. El procedimiento, al igual que lo demás, que cuando hubiese algún error se considera material no conforme, se rompen y se dan de baja de acuerdo al proceso o procedimiento normal. La primera semana de enero se distribuirá el material electoral con custodia militar. Nicole Khalil, TC Televisión. Atención amigos, TC Televisión es el canal oficial matriz del debate de candidatos a la presidencia de la República organizado por el Consejo Nacional Electoral. Hoy llegaron a nuestras instalaciones delegados del organismo rector del sufragio. También ha llegado la policía para garantizar la seguridad del evento que concita el interés del electorado. Durante el encuentro, los 16 postulantes expondrán sus propuestas en un debate que se desarrollará en 2 jornadas, este sábado y este domingo a las 20 horas. Este foro es el único que se llevará a cabo con la presencia de todos los aspirantes a la presidencia, y ustedes lo podrán ver por TC Televisión. Amigos, la Contraloría General del Estado determinará responsables del error en la impresión de más de 6 millones de papeletas presidenciales. Analistas electorales explican las pérdidas económicas que provocará este error. Son 6.244.000 papeletas electorales que deben ser destruidas por tener un error de impresión.
Según analistas, el protocolo de destrucción debe validar con notario público el número exacto de papeletas y su efectiva destrucción. Esto va a costar. Y de seguro el proceso, como tiene que ser tan técnico, debería hacerse una contratación del proceso o del protocolo para eliminar estas papeletas, en la que conste la contratación de uno o al menos 2 notarios en este sentido. En la cláusula 11ª del contrato para la impresión de papeletas consta que en el caso de ser necesario se pueda celebrar un contrato complementario, lo cual habría sido aplicado para retomar la impresión corregida de las papeletas para binomio presidencial. Si es que ya se está imprimiendo una nueva papeleta, es un contrato modificatorio sobre la marcha al contrato base. Pero ¿quién va a pagar los $561,000 que costará la reimpresión de estas papeletas? Según el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Fausto Camacho, esto lo debe determinar la Contraloría General del Estado. Y habrá que, luego de un examen, establecer seguramente una glosa que establezca el resarcimiento de los costos o del dinero perdido que va a tener que pagarse al Instituto Geográfico Militar. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, es quien firmó el contrato. La administradora de este proceso es la especialista en logística, Laura Ayala, quien junto al personal de control de calidad debieron ser los responsables de revisar las artes finales previo a la impresión. Y Esteban Rosero, coordinador de participación política, quien entregó la información y logotipos de las organizaciones políticas. Gustavo Merino, TC Televisión. Y la publicidad electoral en redes sociales ha aumentado en estos 16 días de campaña. A través de ese espacio, los candidatos presidenciales buscan ganar votos. Nuestra compañera Karen Aro nos revela que hay postulantes que han invertido más de $300,000 para propaganda, tanto en Facebook como también en Instagram. Han transcurrido 16 días desde el inicio de la campaña electoral y la difusión de planes y propuestas de trabajo no solo están en las caravanas, caminatas y medios de comunicación tradicionales. Las redes sociales son el escenario de la mayor difusión de mensajes por parte de los candidatos. En este sentido, se chequea si las piezas publicitarias cumplen con la difusión de las propuestas programáticas o planes de gobierno, si se abstienen de inducir violencia, racismo, toxicomanía, sexismo. Entre la pre-campaña y en los 16 días de campaña oficial, los candidatos han invertido miles de dólares en publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram. El que más ha pagado es Guillermo Lasso, con $322,155. Le sigue Andrés Arauz, cuya pauta es de $8,633. Luego está Yacu Pérez, con más de $5,000 invertidos. Las estrategias las han construido las organizaciones políticas para la virtualidad, debido a que 9 de cada 10 ecuatorianos accede a una red social mediante su teléfono celular. Pero ¿qué segmento de la población es el que consume con mayor frecuencia esta publicidad electoral? Los electores en Ecuador de 16 a 45 años representan el 60% de la votación. O sea, eso implica un voto prácticamente joven. Desde el Consejo Nacional Electoral hay controles de la campaña y el gasto electoral. Está trabajando conjuntamente con la organización Participación Ciudadana, nos está ayudando. Según el calendario, los candidatos podrán promocionarse hasta el 4 de febrero. Karen Aro, TC Televisión. Y la falta de acuerdo se mantiene en la Asamblea este año. El legislativo no obtuvo los votos para aprobar una enmienda constitucional que le devolvía la facultad de designar a las autoridades de entidades del Estado. Cristian Hidalgo nos informa desde el complejo panorama que afronta la Asamblea a 4 meses de finalizar este periodo. La situación en la Asamblea Nacional no cambió con el año nuevo. Ese parlamento que cerró el 2020 con un 2% de credibilidad continúa sin generar acuerdos. El jueves no hubo votos para aprobar una enmienda que sacaba del Consejo de Participación Ciudadana la designación de autoridades como fiscal y contralor y devolvía ese rol al Poder Legislativo. A mí lo que me preocupa es que esto sigue incrementando el hiperpresidencialismo que tiene la Constitución. Entonces el Consejo de Participación Ciudadana continuará al frente de la designación de esas autoridades. Creo que la Asamblea del Ecuador hizo bien en entender de que los problemas que se han generado en otras administraciones no puede recaer sobre la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana. Sin consensos y con un desgaste evidente, la Asamblea Nacional ahora intentará eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Se necesitan 70 votos por parte de la Asamblea, pero esto tiene
que terminar su procedimiento con un referéndum aprobatorio por la gente. Pero la falta de acuerdos es solo uno de los problemas que enfrenta la Asamblea Nacional. A 4 meses de que culmine el periodo legislativo, el CAL, organismo que tiene que calificar los proyectos de ley, no puede sesionar, porque 4 de sus integrantes pidieron licencia para ser parte de la campaña electoral. No hay posibilidad de principalizar alternos. Entonces el trabajo tendrá que esperar, dice el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso. Deberemos esperar al 8 de febrero para que el CAL pueda tener quórum y tramitar la calificación de proyectos de ley. El 14 de mayo culminará este periodo legislativo. Algunos esperan que ese día llegue pronto. Sin embargo, 42 de sus integrantes evaden las críticas y buscan la reelección. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Y esta mañana empezó la diligencia de reconstrucción de los hechos en el caso 30 Este. Inició en la Brigada Patria de la Tacunga y se extenderá hasta el Colegio Militar Eloy Alfaro de Quito. El objetivo es recrear lo ocurrido horas antes de la operación de evacuación del entonces presidente Rafael Correa, quien se encontraba en el hospital de la policía. La diligencia se desarrolla en el marco de la investigación penal por asesinato del policía Froilán Jiménez y de los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortés. Son procesados 4 militares en servicio activo y 5 en servicio pasivo. Y el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad estableció nuevas directrices sobre las visitas íntimas y familiares a los internos de centros de rehabilitación social. Se permitirá una visita íntima del 15 al 26 de enero y la de los familiares será del 5 al 16 de febrero. Se implementó esta medida tomando en cuenta que no existieron novedades en el retorno paulatino de las visitas entre noviembre y diciembre del 2020. Se aplicará estrictas medidas de bioseguridad. En otro tema, 2 personas murieron esta mañana en un choque en el Cantón Baba, provincia de Los Ríos. Las víctimas son Kevin Joel de la Cuadra Ruiz y Fabiana Alexi Cuello Salazar, quienes circulaban en un auto que se impactó con otro y una moto. Según el parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, los conductores de los vehículos abandonaron la escena del siniestro. Los cuerpos fueron... ¿Estás bienvenido? ¿Qué tal, Sakia? Buenas tardes, televidentes. Efectivamente, tenemos importantes informaciones para ustedes, así que arrancamos. El municipio intervino en un sector donde se consumía droga y había denuncias de inseguridad. Carla Santana recogió las quejas de los moradores y nos amplía lo ocurrido en el siguiente reportaje. Veamos. Un solar abandonado que sirvió de guarida para una familia que habitaba aquí en las peores condiciones. En el lugar vivía Rosa, sus hijos y hermanos, estos últimos adictos a sustancias estupefacientes. Le hicieron una clínica, verá, después si cambiarán, lo dejaré vivir de nuevo aquí, no sé. Cansados de la situación de insalubridad e inseguridad, moradores hicieron la respectiva denuncia. A fumar, a meterse sacho, ni mujeres también entran. Mujeres, entonces ya no se puede, pues ya no se puede más. Por eso tuve que poner la denuncia. Autoridades municipales llegaron para desalojar y demoler el lugar. Bueno, que aquí ha habido consumo de estupefacientes, venta de estupefacientes, escándalos, ventas de consumo de alcohol y pues que se han convertido en un refugio de maleantes que han dejado en peligro y en riesgo a la zona. Este no es el único lugar donde se ha recibido esta clase de alertas por la ciudadanía, ya que esto causa malestar. En Guayaquil existen alrededor de 2.000 solares en calidad de abandonados y sus propietarios pueden ser sancionados. Las multas van de 500 a 5.000 dólares según la ordenanza de vía pública, el artículo 102, y según la ordenanza de control de edificaciones, los predios que se encuentran en estado de abandono podrían ser incluso demolidos. Ese trabajo integral se continuará haciendo con las denuncias de los afectados. Carla Santana, TC Televisión. Impresionante, Jorge, ¿no? Todos los moradores también de este sector estaban preocupados y alarmados, molestos, porque no solamente los consumidores llegaban ahí, sino también delincuentes que se escondían, buscaban como escenario para delinquir. Esto ya se hizo una guarida, Saskia, y bueno, ya tuvo que intervenir las autoridades y los dueños también y propietarios tienen que poner orden y mantener eso limpio.
Cambiamos de tema de inmediato, nos vamos a esta hora a contactar hasta el Hospital Bicentenario de Guayaquil. Ahí vamos a conocer cuál es la situación sobre los casos de COVID. Ahí se encuentra Josué Andrade. Josué, muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es el ambiente y qué novedades hay por ahí. Jorge, Saskia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las 13 horas con 53 minutos. Aquí nos encontramos justamente en el Hospital Bicentenario para llevarles novedades. Hace un momento conversábamos con personas que se encontraban en las afueras del hospital y nos daban detalles su preocupación, ya que lamentablemente tenían varios días acá y no podían recibir noticias por parte de los médicos para obtener la información de qué pasa con sus pacientes justamente. Hablamos con alguien que tenía 2 días y no sabía nada. Vamos a conversar por acá con alguno de los familiares que se encuentra en la parte de afuera para que nos pueda contar un poco qué es lo que realmente pasa. Caballero, ¿cuál es su nombre? David Vera. David, cuéntanos, ¿qué está pasando acá? Bueno, mi familiar el día miércoles ingresó, hasta el día de hoy sabemos cómo está ella. Ella ingresó por falta respiratoria, le faltaba el aire, entonces la tenemos acá y le dieron oxígeno. Pero hasta el día de hoy sabemos, el día que vinimos entregamos los números correspondientes para que puedan llamarnos, pero hasta el día de hoy nos llama. ¿Qué acontece? Que las llamadas han sido por WhatsApp, pero los números que receptaron aquí no tienen para WhatsApp. Entonces, obviamente no sabemos cómo está, si habrán llamado, no sabemos porque no iba a ingresar la llamada, obviamente. Entonces, no sabemos, ahora que estamos aquí, pues nos dijeron que tenemos que esperar para ver cómo está mi abuela en este caso, pues no. Pero hasta la fecha no han bajado, no nos han dicho nada. ¿En qué estado entró su abuelita? Crítico porque tenía una saturación de 86 y mi abuela tiene 86 años, o sea, está pero muy anciana. Entonces, le hicieron unas pruebas para el COVID, pero le salió negativo. ¿Cuál es la hipótesis aquí? Que no sabemos si es el hisopado o las pruebas rápidas. Entonces, porque ustedes saben que el hisopado es la que detecta la carta cabal si tiene o no tiene el virus. Entonces no sabemos eso, o sea, ni siquiera sabemos dónde está mi abuela, en qué sala, en qué habitación, no sabemos. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, ahí está. Acá observamos justamente donde ingresan los pacientes. De este lado podemos ver que hoy la fila de personas que se vienen a hacer atender no es tan grande como otros días. 2 personas realmente sentadas en este lugar. En otros días hemos visto esto completamente lleno y de hecho muchas más sillas. Hoy pocas personas están aquí esperando para hacerse la prueba. Recordemos, nos explicaba el doctor la vez anterior, de que vienen y tienen una valoración médica, es decir, a no todos se les hace la prueba del COVID, ya que depende del caso, habrá que hacer PCR, a otros se les hará seguramente la prueba rápida. Y según eso van conversando. Bueno, vamos a conversar por acá con el doctor Iván Barreto, el director general de este hospital. Doctor, hay la denuncia por parte de los familiares de que lamentablemente no se le está dando información. ¿Qué pasa realmente? Bueno, hay varias situaciones, ¿no? Una es que se le da información todos los días a los familiares, pero un solo familiar, porque si no vienen todos los familiares a pedir información. No, uno solo debe dar información entre todo su parentesco. Otra forma es que muchas veces los familiares no tienen WhatsApp, pero eso es en pocas veces, en pocas ocasiones. También hay rencillas entre familias y todo que no dan información pertinente o no contestan en la mayoría de los casos. Pero todos los días se le hace videollamadas y llamadas por medio de WhatsApp y en el peor de los casos, si ya no contestan, se insiste en llamar por vía convencional. ¿Qué pasa con los pacientes que están en la parte realmente grave, en las salas UCI? Bueno, en la parte grave realmente el médico tratante hace las llamadas respectivas para dar información permanente de su situación. Estos pacientes van a estar aquí durante 1, 2 días, 3 días o a máximo una semana y se los traslada a un hospital de mayor capacidad resolutiva. Aquí nosotros estabilizamos a los pacientes en todos sus aspectos, desde el nivel ventilatorio como de sus signos vitales, y ahí se los traslada a otra casa. Doctor, esta semana mismo, me parece que el día lunes pudimos conversar y me decía que el promedio de pacientes que venía era aproximadamente 19 diarios. Sí. ¿Cómo estamos a la actualidad? Bueno, se mantiene así mismo, entre 15 y 20 pacientes diarios ingresados, pero atendidos ha bajado un poco, igual se mantiene. Tenemos el plan de contingencia permanente. Sí, las camas están dentro del hospital, pero igual no hay que bajar los brazos. Las camas que hace poco nomás se pudieron añadir, ya están las 200 totalmente puestas. ¿Qué tanta la ocupación hasta el momento? Bueno, estamos viendo porque también estamos
dando de alta, sí, se transfieren los pacientes y esas camas son ocupadas para los pacientes que ingresan. Entonces igual estamos en el plan de contingencia, continuamos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ya, ok. Muy bien, ahí estaban las declaraciones del doctor Iván Barreto, el director general de este hospital, Hospital Bicentenario. Acá en cámara tenemos justamente el detalle de las personas que vienen a ver a sus familiares para poder recibir información. Como lo explica el doctor, no se les da a todos. Así que ese es el detalle, compañeros, que les podemos contar en este momento. Son las 13 horas, estamos en vivo en directo, 13 horas con 58 minutos. La información que damos aquí desde el Hospital Bicentenario. Jorge y Saskia, seguimos con ustedes en estudios. Muchas gracias, Josué, con esa información completa. Ahí está lo que dice el doctor. Bueno, no se les puede dar a todos, ¿no? Pero por lo menos se pueden comunicar. ¿Cómo avanza esta situación en el Hospital Bicentenario y en otros hospitales justamente del país y acá de Guayaquil, Saskia, ¿no? Así es, vamos a conocer ahora las historias dramáticas que son permanentes en los exteriores de los hospitales. Precisamente Stalin Vaquerizo está en busca de una respuesta de las autoridades de salud. Stalin, adelante. Buenas tardes, así es, continuamos aquí en los exteriores del Hospital del Guasmo Sur, esperando una respuesta oficial por parte de algún vocero del hospital para que nos cuente cuál es la situación que se está viviendo, la situación dentro de esta unidad de salud, de esta unidad hospitalaria. Pero acá afuera sí hemos conversado con algunas personas quienes nos cuentan un poquito de lo que están viviendo aquí, ¿no? A la espera de obtener información de sus familiares, algunos han llegado recién, otros ya tienen varios días acá. Entonces eso es importante conocer, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Porque algunas personas dicen que aquí lo que hace falta es una carpa de pronto, algunos asientos, porque si bien ahora no está haciendo un sol fuerte, pero hay días en que sí, con un sol canicular están esperando. Asimismo cuando llueve. Por acá está una de las personas que llegó con un familiar. Amiga, ¿cómo le va? Buenas tardes. Cuénteme, ¿qué sabe de su familiar? Hace poco vi que entró. No, aún nada todavía, aún nada. ¿No ha sabido nada todavía? No, no me dan información todavía. ¿Con qué tipo de complicaciones vino? Vino con un dolor en el estómago y el nivel de azúcar alto. Y vamos a ver qué nos dicen. Algo de respiración, complicaciones con la respiración. También un poco de complicación para que le pongan, porque la llevamos primero a la Marianita de Jesús y me dijeron que teníamos que traerla para acá porque no tiene problemas respiratorios. No o sea, podría ser una sospecha de COVID. No sé, estamos esperando. No le podría decir porque todavía no nos dicen nada. Esperemos que no sea y que la atención sea oportuna, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, sí, que no sea COVID. Perfecto, mi estimada. Que tenga una buena tarde. Vamos a conversar también con otra persona por este lado que hace un momento también había platicado con nosotros y tiene, si mal no recuerdo, a su tía al parecer acá, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Su tía hace cuánto tiempo ingresó? Ella ingresó el día de ayer en la tarde. Ya, y desde que ingresó, ¿ha recibido cuántas veces información? Solamente la del día de ayer, que nos pidieron el medicamento para dejarla ahí con los doctores y hasta el momento no... ¿Le hicieron la prueba de COVID? Sí, ella vino con la prueba del COVID. Positivo. O sea, ya realizada, positivo, sí. Perfecto. ¿Y qué complicaciones tenía? La respiración, la falta de oxígeno, lo que era la gripe, como tipo gripe, malestar al cuerpo, fiebre. ¿Y qué edad tiene su tía? 69 años. 69 años. ¿Ella estuvo de pronto en alguna reunión familiar, visitó algún lugar, salió? No, la verdad es que no sabemos cómo ella... ¿No sabe cómo se contagió? No. ¿O de pronto algún familiar joven, asintomático, llevó el virus a la casa? Es más probable que así haya sido. ¿Es la única persona enferma con COVID en la casa? No, también hay otro hijo, un hijo de ella que está contagiado de eso. Pero está asintomático. Sí. Perfecto. ¿Su nombre, amiga? Denis Sánchez. Gracias, Denis. Muy amable. Ahí escuchamos. Ya al menos tenemos 2 testimonios. Y por el lado de acá vemos algunas personas que también han tenido que comprar sillas para poder estar aquí al menos de manera cómoda. Porque, como les decía hace un momento, tienen que soportar sol. Aquí usted, señora, compró las sillas, ¿no? Sí, las he comprado yo porque aquí en este parque, que es un hospital muy grande, no hay una sola silla. Y claro, nosotros tenemos derecho porque somos familiares y nos cansamos de estar todo el día y la noche parados. No es justo. ¿Ustedes están durmiendo acá? Aquí dormimos por nuestra familia. ¿Su nombre, amiga? No.
Ya, perfecto, muy amable. Bueno, como ella, muchas personas vienen a dormir, ¿por qué? Porque viven en otros lugares, en otros cantones, en otras provincias. Vemos del lado del frente también, miren cómo hacen tendidos. No les queda más que estar aquí a la espera de que alguien salga y les dé información. Tienen algunas personas, inclusive 2 semanas, 5 días, esperando información. Pero pudimos conocer por parte de la familiar de un paciente que inclusive perdió la vida, que la atención sí es oportuna. De pronto no se puede dar la información inmediata por todo el protocolo que se desarrolla aquí dentro. La atención fue oportuna para esta persona, sin embargo, sus complicaciones por una diabetes hizo que pierda la vida. Es lo que hasta el momento les puedo informar, pero los dejo con las imágenes de lo que sucede acá en los exteriores del Hospital del Guasmo Sur. Muchísimas gracias, mi querido Stalin. Jorge, son historias tristes, dramáticas, que nos duelen a todos. ¿Y qué es lo que anhelamos? Que no se vuelvan a repetir, que ya no se den estas historias. Por eso insistimos, por favor, en el autocuidado, en la responsabilidad, en no desafiar a la salud, en el uso de la mascarilla constantemente. Personas que están ahí varios días, hasta semanas, algunos saben cómo está su paciente, otros ni siquiera tienen información, pero es preocupante, las cifras siguen en aumento y depende de nosotros, señores, depende de nosotros tratar de que esto ya no siga sucediendo. No es bonito ver a las personas que están ahí preocupadas, tristes, llorando por sus familiares. Y lo peor, Saskia, que se refleja justamente que los hospitales se están llenando ya, bueno, ya como están, y se están llenando mucho más de personas de otros cantones, de otras provincias que están llegando acá a Guayaquil y por lo tanto ahí están los escenarios, la gente tiene que pernoctar en los exteriores, algo realmente muy dramático. Vamos a cambiar de tema también porque la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, se reunió con los directivos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil para constatar la inclusión del personal que atiende pacientes COVID-19 en los hospitales Luis Bernaza y Roberto Gilbert. Esto en la fase 0 de vacunación, así como al Hospicio Corazón de Jesús. En la cita también se revisó el cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional en términos de auditorías y pagos de las derivaciones médicas. Muy bien, llegó otro tema también. Vamos a conversar ya con Emilio Zamora. Está en el sector donde inició el percance de las embarcaciones que quedaron a la deriva en el sur de Guayaquil. Emilio, no tienes más detalles. Adelante. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Seguimos aquí, al pie, a la orilla del río Guayas, para comentarles cómo fue que estas 4 embarcaciones se resultaron a la deriva aquí en el río Guayas y, como lo decíamos, ¿no?, bien pudo haber causado algún colapso en las estructuras, o bien del puente peatonal Guayaquil-Santay, o también, por supuesto, el puente de la Unidad Nacional. Nosotros hace muy pocos minutos tuvimos la oportunidad de conversar con Antonio Troncoso. Él nos manifestaba cómo se vivieron en esos minutos cuando se registró este percance. Vamos a escucharlo. Lo que pasa es que se quebraron las troyas, lo que llegaron a la mancha de lechuga y se fueron los barcos, no porque estaban mal amarrados, sino que la puerta de la lechuga lo quebraron los palos que estaban amarrados los barcos. En ese momento, ¿usted qué hizo? Cogí el bote sin orden del dueño, apoyar los barcos porque nosotros estamos prestados para eso, para ayudar a cualquier embarcación que se vaya al garete. ¿Encontró usted alguna persona en estas embarcaciones que de hecho están aquí atrás? No. Ninguna, yo con mi compañero nomás que salimos de aquí y de ahí las embarcaciones estaban solas. Y bien, las imágenes que ustedes en este momento están observando, que nos las ofrece mi camarógrafo Iván Aroca, comprenden a las embarcaciones pesqueras cuyos nombres son Patricia y Juan Carlos. Son las que están atracadas aquí. Una cuadra más hacia adelante están las embarcaciones Ivón y también el barco Álvarez Cabral. Están en el muelle San José. Y bueno, precisamente en torno a este tema, tuvimos la oportunidad de conversar con un capitán de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, de la Armada, por supuesto, y esto fue lo que nos ha dicho en torno a este problema que se registró ayer a las 6 de la tarde. En lo que corresponde a la autoridad marítima, puede llegar a unas sanciones, multas en este caso, que establece el Código de Policía Marítima. ¿Contra quién? Contra los responsables que determine la investigación. Puede ser el capitán, puede ser el dueño, puede ser el armador, puede ser... no podría adelantar esos hechos porque está en investigación. Bien, las investigaciones continúan. Nos dijeron
que podrían llevarse un promedio de 1 o 2 meses. La idea es conocer, establecer responsabilidades para que precisamente estos hechos no se vuelvan a registrar aquí en Guayaquil. Hasta aquí con nuestro informe, nos despedimos. Buenas tardes. Muchas gracias, Emilio, por el informe completo y bueno, vamos a ver qué pasa con las investigaciones. Mientras tanto, usted tiene buenas respuestas, Sakia, con un tema muy interesante. Una excelente noticia y es que se entregó una vivienda a la señora Tulmira Alcíbar, a quien se le quemó su hogar un día después de Navidad. Aquí su historia. La felicidad de Tulmira, de 74 años, rebosaba en sus ojos. Su alegría era indescriptible. Sí, muy feliz. Yo no sabré cómo pagarle a mi Dios y a ustedes, ustedes lo que han hecho por mí. Y con los brazos abiertos recibió a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, quien junto a la Comisión Solidaria del municipio y Guayaquil representado entregaron su nuevo hogar. Nada de lo que les damos le cuesta a la ciudad, lo consiguen ellos. ¿Quién pone la mano de obra? Guayaquil representada. Vienen y construyen con sus manos. Y todas ellas consiguen todo lo que se necesite materialmente para hacer la vivienda y todo lo que se necesite para equiparla. Pero esto no termina aquí. Sí, está contenta, está contenta. Para llevar a cabo la obra se visitó la vivienda el día del flagelo hace aproximadamente 3 semanas y autoridades municipales articularon con las direcciones encargadas. Vino la Dirección de Obras Públicas, arregló las calles a través de su maquinaria, vino el Departamento de Aseo Urbano para la limpieza respectiva. Esta es una de las más pequeñas porque las viviendas las adaptamos en función de las familias que viven en ellas. Aquí vive una adulta mayor y queríamos ayudar a una adulta mayor que tuvo una desgracia, que se quemó el hogar. Ahora doña Tulmira tendrá días mejores con estas adecuaciones y su casa. Sí, por eso yo nunca la olvido a ella, siempre en mis oraciones está ella y todos los que han colaborado, ¿ves? ¿Sí? Carla Santana, TC Televisión. Qué hermoso, Jorge, poder terminar la semana así, con esta excelente noticia. Doña Tulmira ya tiene su casita, que tanto anhelaba. Qué bueno terminar así esta semana con una importante y muy buena información y noticia, por supuesto, con la señora que recibe su casita después de la tragedia que ha vivido. Se lo merece y por lo menos esto también nos llena la esperanza de mejores días a pesar de lo que está pasando en todo el país y especialmente en el mundo, ¿no? Y gracias a todas las personas que fueron ángeles también, ¿no? Sí, que se han Tenemos sumado. a la alcaldesa Cintia Viteri, todas las autoridades que se sumaron para poder llevarle este gran regalo a doña Tulmira. Feliz fin de semana para cada uno de ustedes y por favor a cuidarse, a seguir siendo responsables con nuestra salud. Buenas tardes, un abrazo para todos, buen provecho.